Bueno, preciosa familia, les damos la más cordial bienvenida aquí y en casita donde están. Queremos darles un abrazo afectuoso, cálido, que la bendición del Padre esté en nuestras vidas. Y pues vamos a empezar y recuerde que estamos viendo un programa. ¿Cuál será? Las parábolas. Especial, dice que es un método de enseñanza natural, sí, es algo que fluía para la época, era lo más normal entre ellos hablar en parábolas. Por eso es que el Señor sabía, Jesucristo sabía que los judíos entendían lo que Él estaba haciendo. Era como una parte de enseñanza, pero también irónico, porque el Señor Jesucristo, gracias mi amor, no quería que ellos entendieran la palabra como tal, sino sus discípulos, aquellos que creían en el Señor. ¿Cuántas parábolas hemos visto hasta aquí? ¿Cierto? Pero aquí estoy confundida. Vamos a dejar de compartir. Algo pasó. Mezcladas y cambiadas las parábolas. Vamos a ver. Esta es, mis amores. Bueno, avanzamos y seguimos para leer la parábola del sembrador. ¿Quién sigue? Deme lectura. La parábola de la oveja y la parábola del trigo y las cizañas, parábola de los agricultores, la parábola de las indígenas, la parábola del económico, los talentos, mis amores, el sello de cada uno de nosotros. Espectacular entender cuando un discípulo se acerca y me dice, tengo este don. Ya identificó, ya sabe para qué está en este mundo, cuál es el propósito, cuáles son los sueños. Muy bien, la parábola de los talentos nos dice lo siguiente. La parábola de los talentos nos enseña que una vida cristiana basada no en la formalidad, la autoprotección y el temor, sino en la gratitud, en el coraje, en el sentido del otro, construye la alegría del Señor y la nuestra. Es una frase de Gustavo Gutiérrez. Es decir, esta parábola alegra el corazón de nuestro Señor Jesucristo porque de sí ya nos está poniendo un sello. Pero nosotros también vamos a distinguir y vamos a diferenciar. Claro, la parábola insta de los talentos como recursos, ¿sí? Pero por eso es que el Señor habló en parábolas, porque estaba hablando literalmente del área espiritual del creyente. La palabra de Dios es para nosotros, para los hijos de Dios. Vamos a tomar nota, saque sus anotaciones, sus libretitas y por favor vamos a Mateo 25 del 14 al 30. Los que van llegando, bienvenidos, Dios les bendiga. Mateo 25 del 14 al 30. Por favor. ¿Qué nos dice? ¿Quién nos da lecturita? porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí?
Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a hacer bienvenida, princesa. Creo que estás de cumpleaños. Vamos a orar luego por las cumpleañeras. Este mes ha sido especial, ¿cierto? Qué lindo. Gracias, Jessie, por tu acuerdo y tu nota que pones. Es importante como familia para nosotros el recordatorio del cumpleaños para cada uno. Va a observar a su compañero, quien está junto a usted, y dígale, ¿tienes un talento? ¿Tienes? ¿Cierto? Qué lindos. Ahí está. ¿Cómo estás cultivando el talento que el Señor te ha dado? 3 siervos, ¿ciertos? Dos de ellos, ahora vamos a desglosar, princesa. 2 de ellos cogieron los talentos, ¿cierto? Los multiplicaron, pero uno de ellos fue negligente. Y más allá de ser negligente, le enterró, le opacó, le apagó. En otros casos vemos que el talento es utilizado para cosas negativas, cosas malas. Más sin embargo, hoy usted va a hacer esta reflexión. ¿Para qué es bueno? ¿En qué lugar usted nada? ¿Cierto? ¿Cuál es la piscina que usted se estira y se siente feliz? ¿En qué ambiente usted se desarrolla y se siente a gusto? Y por más que esté pasando el tiempo, usted dice, wow, yo no me canso porque me gusta lo que hago. Como yo podría vivir y dormir aquí, a mí me fascina lo que hago porque el Señor ha hecho un llamado y obviamente el talento implica que le pulas, que le limpies, que le corrijas, que dejes que el Señor le dé la forma. Bien, va usted a pensar cuál es su talento. Los dones como tal, ¿cierto? Hablemos que es un regalo. Los bienes del hombre fueron repartidos entre sus siervos en diferentes proporciones, porque cada uno va a recibir de acuerdo a su nivel de personalidad, a su desarrollo evolutivo, mental, emocional, físico y todo. Si usted le da de comer a un bebecito, un pavo, ¿el bebé estará feliz? No es posible. Le vamos a dar la porción adecuada y así es como el Señor hace con cada uno de nosotros. Dice que a uno le dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. Entonces, vamos hoy a diferenciar y a entender qué es lo que Dios ha puesto en la vida de todos los seres humanos, ¿cierto? En el momento mismo en que nosotros conocemos que existe un Dios y llega a tu conciencia un pensamiento, ¿habrá un Dios? En ese momento tú estás conectándote con el divino. En ese momento el ambiente espiritual llega a tu corazón. Y no importa el entorno, lo que importa es lo que tú piensas como tal, ¿sí? Entonces llega a tu corazón esta conexión con nuestro Creador y es en donde fluyen estos dones o talentos que Él pone para su pueblo. Dice que la palabra talento viene del griego talentón, ¿cierto? El cual era una gran suma de dinero en aquel tiempo, alrededor de 6,000 denarios, y cada denario representaba el salario de un día para un trabajador normal. Por tanto, un talento era equivalente a tener 6,000 salarios mínimos. ¿Se da cuenta? De eso estaba hablando el Señor. Dice, una suma considerable incluso para el que solo recibió un talento. En este caso, los talentos representan los dones espirituales cuyo valor es incalculable para nuestras vidas. Si a usted le diesen a elegir el don más preciado que anhelamos, ¿qué anhelamos? Tal vez el don de sanidad, el don de lenguas, que los chiquilines a la maestra Dianita le cuestionan, ¿y cómo es esto? ¿Por qué hablan en una lengua diferente? Porque está en la palabra y porque es un regalo para nosotros. Sí, el don de fe, el de sanidad. Y
Corintios 12 nos habla absolutamente de todos los dones de conocimiento, de sabiduría, discernimiento de espíritus, sueños, visiones, proyectos. El Señor va a sembrar en nosotros esto, todo aquello cuanto Él proporcionó para que nosotros nos desarrollemos como tal. Si usted tiene un hijo, ¿le va a desentender y que crezca como quiera? Absoluto no. Usted le va a dar todo lo que necesita para que pueda crecer, desarrollarse en un ambiente sano, saludable, que se vista bien, que coma bien, que tenga una buena educación en las medidas que podemos. Les damos todo. ¿Creen que nuestro papá Dios nos va a botar en el mundo y no darnos nada? Imposible. Él tiene que darnos absolutamente todo lo que necesitamos y por tu fe más. Por tu fe. ¿Quién cree? Amén. ¿Crees? Amén. Perfecto. Muy bien, ahí estamos. Dice que, muy bien, vamos a avanzar. Si comparamos, esta parábola con lo que Dios ha hecho con nosotros, encontramos una gran similitud, porque eso es lo que estamos ahora haciendo, el comparativo, el símil de lo que Dios hace y quiere para nosotros. Ya que Jesús, al encender a los cielos, repartió diferentes dones y los hombres cada uno según la capacidad de ellos, con el fin de ponerlos en obra para provecho de quién. ¿También será para provecho de tu familia? ¿Será para provecho tuyo? ¿Será para provecho de los que trabajan contigo? Lo que nos insta y nos motiva a lo siguiente. Nosotros estamos llamados a compartir, porque el Señor no dice solo, no dice para la iglesia como tal, dando una perspectiva que toda la humanidad se vuelva al Señor, porque dice la palabra que Él tiene tanta misericordia que espera que todos se vuelvan al arrepentimiento. ¿Y cuál es el arrepentimiento? Entender que hay un creador, ¿sí? Que cambió su vida, hizo una vida de intercambio por nosotros, desde el momento en que nacemos, ¿sí? Desde el momento en que nacemos empieza a proporcionar, gracias corazón, para nosotros todo lo que necesitamos. Pero ¿usted cree que antes de que usted nazca, Él ya le pensó? Sí. ¿Antes de que nazca ya le puso nombre? Sí. ¿Antes de que nazca le dijo, mío, mía eres tú? Mi especial tesoro, posesión mía por heredad perpetua. Eso somos nosotros para Él. Entonces, con esta habilidad tan espectacular de sentir quiénes somos, porque nacemos con baja autoestima, nacemos con el impacto del rechazo, y eso es lo que fragmenta nuestra alma. Hoy estaba hojeando algo que me llamó la atención en la mañana, y hablaba precisamente de la sangre de Cristo para no salirme del tema. Pero qué interesante es saber que desde que nosotros estamos en este mundo, Él ya hace un convenio y un pacto. A los 8 días, y esto me llamó la atención y les comparto, a los 8 días de nacido Cristo Jesús, fue circuncidado. Y la sangre de ese prepucio, ¿sabe qué significa? Que nuestros hijos, en el momento de consagrarles a Dios, cuando son pequeños, ¿sí? Cuando nuestros niños son pequeños, ¿qué estamos haciendo? Apartando y consagrando para Él por medio de la sangre que Jesucristo ya derramó por tu hijo cuando tenía apenas 8 días. Qué impresionante todo lo que tiene el Señor calculado para nosotros. Entonces estamos llamados a vivir lo sobrenatural y a asimilar como tal. Porque ¿qué sucede? Tu papi necesita un celular. Entonces el papá dice, claro, tome, mijito, le compré. Porque tú ves y es tangible, ¿cierto? Y tocamos, pero los dones que el Señor nos da, no vemos, porque tienen un peso impresionante, tienen un tamaño que no entraría en este planeta, pero está dentro de ti. Esos son los dones que el Padre tiene para tu vida. Bien, ¿qué necesita el ser humano para recibir estos dones? ¿O será que todos los hombres los reciben? Pregúntele a su compañero, ¿será que todos los hombres reciben los dones? ¿Qué dicen? A ver, ¿quién dice no? Exacto.
que tal vez se activan cuando se activan, ¿no? Se activan los dones. Nacemos totalmente inhabilitados con nuestra área espíritu. Pero eso no quiere decir que no tengamos espíritu. Es como el foco, cuando hacemos el ejemplo, apaga el foco, se fue la luz, pero ahí está el foco. Entonces, mi relación con el Señor se rompió cuando Adán y Eva se equivocaron. Sí, pero está ahí está el espíritu. Cuando le recibo a Cristo, nuevamente se hizo la luz. Y con ello se aclara todo el panorama. Y de acuerdo a tu conducta, tu carácter, tu temperamento, tu forma de ser, te donó, te dotó, te habilitó con estos dones especiales que tiene, sin violentar ni fragmentar tu esencia como tal. Él no va a decir, le voy a poner esto si no te gusta. Él va a poner para que lo goces y lo disfrutes de quién eres. Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38, tome nota por favor, para que usted revise, está en Hechos 2:38. Dice también, la condición indispensable para recibir estos dones es la auténtica conversión, lo que decía Víctor, ¿no? Está dormido, pero en el momento que usted recibe todo se aclara. Y si le pide más, el Señor le da, porque la palabra dice, anhele los dones mejores, pida, busque, anhele, enamórese. Y el Señor nos va habilitando. Estos, a medida de que usted... Tengo una duda, lo que pasa es que, por ejemplo, yo he visto personas, conozco personas que han sido analfabetas, pero solo leyendo la Biblia, parecen personas estudiadas, bien preparadas, solo leyendo la Biblia. Eso también sería un don. Claro, el don de sabiduría, ¿cierto? Diríamos solo, pero más bien digamos con tan solo, ¿no? Abres la palabra de Dios y esta tiene vida. Hoy estoy haciendo un grupo pequeñito de 3 personas, está María José, su cuñada el esposo de su cuñada en los 21 días, y hablamos de esto, de la palabra, hablamos del conocer, lo que hace la palabra en tu vida. Uno de ustedes, mejor dicho, todos de nosotros, debemos tener un versículo bandera que está metido en tu cabeza, que está metido en tu corazón. En la aflicción, en el pesar, en la duda, en la angustia, pronuncia, habla. Porque eso es que crece. ¿La palabra está viva o está muerta? Viva. Sí, la palabra tiene la esencia misma de Cristo. La palabra de Dios tiene todo el propósito por el cual Él nos llamó. Está viva. Tiene espíritu, tiene alma y hasta tiene cuerpo. La palabra de Dios es todo lo que nosotros necesitamos para ser felices. ¿Y vamos a tener aflicciones? Sí. ¿Vamos a tener dolor? ¿Vamos a tener alguna enfermedad? Sí. ¿Problemas? ¿Ya? ¿Necesidades? Preparémonos, mis amores, porque todo ello ya está vencido. Amén. En el nombre de Jesús, todo ello está vencido por medio de Él. Bien, dice que también para que la imagen original del hombre que Dios creó en el huerto del Edén comience a cambiar, es necesario el arrepentimiento, la conversión. Todos nacemos con el diseño que pasó en el huerto, en la caída. Nacemos con la herencia de Adán y Eva, separados absolutamente de Dios. Pero Jesucristo nuevamente dice, yo los voy a recuperar y voy a devolver y voy a restituir todo aquello que fue quitado por esta situación que pasó con los padres primarios para nosotros. El primer Adán conocido, más el segundo Adán fue el que nos dio la salvación eterna, eternamente y para siempre. Lo que hoy estamos viviendo, este remanente, esta familia con un sello especial de amor, de la presencia misma de Dios, es un regocijo, es un regalo, es una bendición. Que te conoces, que te abrazas, que te aceptas, que sabes quién está al frente, atrás. Es espectacular. Y no hago de menos ninguna congregación y bendito sea el Señor que esté lleno el mundo de creyentes. Pero aquí tenemos un privilegio, familia, y es el amor. Y es ese amor que Cristo tuvo por ti y por mí para subirse a ese madero y no decir no. Entonces el amor entrañable que tenemos aquí no tiene precio. No tiene precio, ¿sí?
como para él tampoco, él no dudó. Vamos a ver los dones y el nuevo nacimiento. La palabra arrepentimiento se traduce del griego metaneo, lo cual literalmente significa media vuelta. Y eso precisamente es el arrepentimiento. Estamos tomando un destino, una ruta. Todos nacemos y el primer paso que damos en la vida es separación de Dios. No nos queda más, esta es la realidad del ser humano. Pero tú tienes el poder y la determinación de darte la vuelta y de tomar el camino de la luz, que no implica exigencias, no implica obligaciones, él no te obliga, él no te fuerza, él no te exige, él no te juzga. La humanidad y nuestra propia conciencia hace que nos sintamos un poco mal frente a las decisiones que estemos tomando, pero en el proceso, en el paso a paso de este nuevo camino que tú te diste la vuelta, empiezas en tu proceso a transformarte y tu vida toma cuerpo y tu vida toma forma. Ese es precisamente el arrepentimiento. Darle la espalda a nuestra vida de pecado, a nuestra vieja costumbre, de manera de pensar para seguir a Cristo en una nueva vida, lo cual denota nuestra verdadera conversión. Y por eso mismo dice que Pedro añade, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. ¿Cierto? Qué importante es la característica de una persona que tú le compartes, le hablas, porque este es el todo de la vida. Este es el todo de la vida. Y usted, con esa hermosa responsabilidad que tiene vidas, la mayoría tenemos hijos, y las que no van a tener, y este es el proceso de que sus vientres vengan diferentes, vengan benditos, porque vamos a concebir hijos con cargas, con herencias, con ataduras, pero como nosotros ya tenemos, ¿qué hacemos? Les consagramos y les enseñamos este destino de gloria, que crecen con un liderazgo impresionante, que llegan a sus colegios, a sus universidades y con el liderazgo que hay formación espiritual y un material espectacular. Ellos exponen, hablan, son líderes, tienen un sello diferente. Y eso estamos haciendo con nuestros hijos, ese legado especial, importante, vital. ¿Qué es vital? De vida o muerte. ¿Sí? Entonces, como es súper necesario para ellos y para nosotros, estamos en este camino, con un destino, con un propósito. Usted está dejando de hacer cosas que están haciendo otros. Tal vez están durmiendo, tal vez están en una cevichada, tal vez están jugando vóley. Algo está haciendo la gente que no le interesa lo espiritual, pero que tenemos misericordia y que debemos amar a ese mundo perdido porque no conoce de Dios. Y nosotros tenemos el privilegio de ser hijos del Rey y tenemos el sello y el legado. Yo soy lo que Dios dice que soy y yo tengo lo que Dios dice que tengo. Acuérdense esta frase de los 21 días. Qué hermoso, qué espectacular. Muy bien. Yo soy lo que Dios dice que soy y yo tengo lo que Dios dice que tengo. Levántate diciendo eso. No porque decimos frases motivacionales, sino porque está en la palabra, está en el material de liberación de los 21 días. ¿Cierto? Yo soy lo que Dios dice que soy y yo tengo lo que Dios dice que tengo. Esto en cuanto a nuestras palabras. Y hoy vamos a hablar en la oración, entrégale hoy mismo que venga a tu mente. ¿Qué palabras viciadas dice siempre? Ay, no puedo, es que me cae mal, es que ya no me gusta mi trabajo, no me gusta aquello, es que solo peleo, me cae mal mi esposo, me cae mal mi hija, es que tengo una mala, pésima relación. ¿Estamos hablando de eso? Por favor, hoy nos arrepentimos. Hoy vamos a cortar con eso, porque la palabra es viva y los dones, ¿cierto? Entran en un corazón listo, limpio, preparado, no perfecto, porque no somos perfectos, pero estamos en proceso y en camino a. ¿Sí? El que está junto a la miel, algo se le pega, ¿cierto? Y no digo lo demás porque estamos grabando. Dice que hemos renunciado al pecado y vamos a iniciar una nueva vida en santidad. ¿Cree que la santidad es algo difícil? ¿Crees que la santidad es difícil? Pregúntele a su hermano.
Santidad, ¿qué quiere decir? Apartado, ¿cierto? Apartado. Entonces tú te apartaste. Y ese es el temor de muchos. ¿Sabes por qué? Porque es en nuestras fuerzas. Ahí se hace difícil. Tú le dices, Señor, yo te entrego. Mi debilidadcita es esta y esta. Si yo vuelvo, quiébrame la patita. Tenemos que ser intencionales. Tenemos que ser. ¿Han dicho eso? No, pues usa terror, ¿no? Pero dígale. Entonces el Señor dice, wow, qué lanzada esta criatura. Vamos a quebrarle. No te va a quebrar, ¿cierto? Porque tú te adelantas a lo posible. Te adelantas a lo posible y le dices, quiébrame, disciplíname, castígame. Pero es como un acto de rendición. Señor no va a ser, Él te forma con cuerdas humanas, con lazos de amor. Cuando el hombre, dice la palabra de Dios y nos enseña que cuando el ser humano ha llegado al colmo de los colmos, dice la palabra, es decir, cuando ha llegado al tope, al máximo de su estupidez, es cuando mete su mano. Por amor, nos ama, nos disciplina, por amor, porque el que no quiere disciplina, dice el Señor, considérese bastardo. Y no somos. Tenemos un Padre espectacular que llena también esas expectativas sublimes de maternidad que necesitamos y nos cubre y nos limpia y nos restaura y nos ama. Entonces la santidad es decidir caminar de la mano de Él en tu proceso. Cualquiera sea el que tú escojas, ¿cierto? Siempre pegado de la mano de Dios, siempre de la palabra, siempre en tu proceso. Hay una característica que las personas que nacieron buscan, la palabra, el alimento. Buscan y de a poquito, ¿cierto? Se van liando a la palabra y es espectacular lo que podemos ver. También dice, cuando esto ocurre, el apóstol nos dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo, nada más ni nada menos, el mismo Dios dentro de nosotros. ¿Puedes creer? Es algo impresionante. El mismo Dios dentro de tu corazón, poniendo el espíritu del Hijo que clama, Abba Padre. Y hemos estado hablando en las parábolas de esto. Abba Padre, papito quiere decir Abba. Papito le da el diminutivo, le da el amor, le da la gratitud. Y cuando entra, el Señor es como que nos ama, nos mima, se emociona, hace callar a sus ángeles. Escuchemos, alguien está haciendo la declaración de fe, que hoy vamos a hacer por fe, por amor, porque necesitamos, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se declara para salvación. Entonces yo creo con mi corazón para justicia, porque debe haber un Dios que me creó, pero mis labios tienen que decir, Jesús, yo te necesito. Y en ese momento suceden cosas majestuosas en tu vida y el sello del Espíritu te cubre todo. Si somos como un granito de arena para Él, para su majestuoso amor. No se me distraiga, Eddie. ¿Cierto? ¿Qué dice? Que con los 3 dedos juntó el polvo e hizo el planeta Tierra. Eso está en la palabra de Dios. En el huequito de su mano caben todas las aguas, todos los mares, todos los ríos del mundo. En el huequito apenas de su mano. O sea, es un Dios tan enorme, tan impresionantemente grande que no entiende. Nuestra lógica humana no cabe, no entiende. Como que en la palma de su mano está el cielo. ¿Cómo entender eso? Y ese Dios está dentro de ti. Y ese Dios te da el poder, el amor y el dominio propio para salir de la circunstancia en que estés, sea cual fuere. Sea cual fuere, tú vas a salir, porque Él nos da la oportunidad todos los días. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Bien, seguimos y avanzamos. Definitivamente el primer don que recibimos es la vida eterna. El primer don. Es un regalo impresionante, por favor. Pasar de muerte a vida. ¿Usted cree que todos los seres humanos nacemos, cierto? Apenas nacemos y estamos muertos? Eso sucede. Nace muerta la criatura. Entonces Jesucristo, espérame un momentito, solo voy a enterrar a mi papacito, dijo. Y eso, de acuerdo al contexto histórico bíblico, indicaba que el joven decía, espérate que mi papá se muera. Mi papito, le tengo que cuidar a mi papito. ¿Sí? ¿Le ha pasado? Es que mi mamita me dijo,
tenemos que dejar esas actitudes, la parentela. Tenemos que cortar esos lazos, no descuidarnos ni de honrar ni de amar, pero sí de poner una brecha, porque es súper importante que la parentela se deje cuando ya hacemos hogar, cuando hacemos vida. Es importante. ¿Sí? Entonces, el que le dijo es que mi papá cuando se muera, y espérame que le entierre. Entonces Jesucristo le dijo, anda y ve que deja que los muertos entierren a sus muertos, porque están muertos sin él. Si tu padre y tu madre no conoce de Cristo, está muerto. Y qué dolor. Entonces, que amanezca en nosotros una necesidad de misericordia del vecino de al frente que me cae mal, del tendero que no le conozco, y empezar a orar. ¿Cierto? ¿Cuántos años maravillosos hemos orado? O bueno, más Dianita, por sus amigas que ama tanto y que yo les amo también, están aquí las 4. Es un milagro impresionante de fe, de vida. ¿Cuál es la persona, tu amigo del mundo que tú amas y le presentaste a Cristo? Y está aquí. Y está en un proceso y conoce de Cristo. ¿Sí ves? Qué lindo. Katy, Chris, Annie, somos parte de ese milagro, de esa bendición. Patty, Chris, Cari le trajo a su mamá. Y así, ¿no? Empiezas a ver cómo el Señor trae la multiplicación de la misericordia. Estamos aquí porque alguien te dijo, ¿sabes qué? Te invito, donde estoy es bonito. Quiero que experimentes. Gloria a Dios. Dice que cuando uno hace volver a alguien de la vida de muerte, multitud de pecados le serán quitados. ¿Quién dice amén? Amén. Multitud de pecados si tú trajiste a uno aquí o le estás hablando de Cristo. Eso implica la salvación. Eso implica que tú estés aquí ahora. Qué hermoso es el Señor. Dice que como consecuencia el Espíritu Santo pasa a morar en nuestro corazón, lo cual a su vez nos abre la puerta para recibir los dones espirituales que Dios tiene previsto para todos sus hijos. Abrimos las puertas en el momento en que le decimos, ven Jesucristo, mora en mí, yo te necesito. Quiero formar parte de una transformación. Qué hermoso cuando usted dice, quiero mi proceso. Qué bonito es avanzar. Sin proceso no hay transformación, mis amores. Valga la cuña, ¿no? Estamos en YouTube, en Forre del Sur. Sin proceso no hay transformación. Espectacular programa. Espectacular, muy lindo. Ahí vemos cómo el proceso va avanzando en tu vida. Bien, dice... Dios ha repartido sus dones espirituales a su iglesia, a cada uno según su capacidad y para provecho de ella misma. Sí, hay gente muy, muy generosa. Tiene el don de dar. No le cuesta abrir su bolsillo y decir, ¿cuántas para la iglesita? Tome. Gloria al Señor, estamos saliendo y considero que cada mes es un milagro porque lo hacemos de manera honesta, transparente, con el único propósito de servir. Y el Señor sabe, tú vienes y esta es tu casa, ¿cierto? Otra gente dice, no sé, Silvita, a mí me llama la atención sanar, orar por los enfermos, entonces ya tienes esa necesidad, esa hambre, ¿sí? Ayudar, crecer, hacer proyectos, multiplicarte, ser recursivos y muchas cosas hermosas que el Señor ya te habilita y pone en ti. Dice... Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos. Negociar con los talentos equivale a usar el don que el Señor nos ha dado. ¿Sí? No lo dejemos en la cajita de celofán con el sello y con la tarjetita de Dios para mi hijo o para mi hija. Abra, descubra, disfrute, deguste, amplifique su talento, su don que el Señor ha puesto. Y si hoy no sabemos, hoy el Señor nos va a aclarar, va a desempolvar. Es la acción o la actitud donde tú haces bien, fluyes, te desempeñas, pero recuerde, no solo es para el área secular o donde tú trabajas, sino dentro de la casa de Dios y de aquí salimos. Una vez que has pulido, ya entiendes, ya conoces cómo lo manejas, entonces de aquí salimos al exterior a compartir a los demás. La expresión ganó, otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó, también otros 2. Significa que el don que recibimos del Señor ha sido usado a su máximo potencial
sin pérdida ni desperdicio alguno. Vamos al tope, mis amores. Levantémonos con esa intención. Alguien me decía, yo me levanto y le digo, Señor, permíteme conocer a alguien que te necesite, porque yo no sé, ¿sabes tú? ¿Sí o no? Entonces el Señor le presenta, dice, y después yo cuando le veo digo, esta persona es, pero no sé qué decirle, no hay capacitación. Necesitamos estar capacitados y dejarnos usar por el Señor de una manera natural como las parábolas. Fluya de manera natural. Busca tu método, no es forzado. Las 4 leyes, ¿sí? Donde tú le explicas qué es lo que sucede, no es forzado. Hay gente que comparte su salvación con su testimonio. Le dice, mira, yo estuve así y ahora estoy así. Entonces, yo creo que te va a ir bien. Cuenta su historia. Y entonces eso también es importante. Dice de manera que tenemos dones que varían según la gracia que nos ha sido concedida. Varían, va a variar. No es que todos en el cuerpo de Cristo vamos a tener todos el mismo. No sería correcto, ¿no? Dios no va a hacer eso, porque es un Dios de orden y de decencia. Entonces Él manifiesta, cada uno reparte, dice la palabra de Dios, como Él quiere. Si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si es de servicio, en servir. El que enseña, úselo en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que comparte con liberalidad. El que preside con diligencia. El que hace misericordia con alegría. Está en Romanos 12, del 6 al 8. Si usted se identifica con alguno de estos, pues dígale, Señor, por favor, habilítame, quiero conocer un poquito más. Esto tal vez me llame la atención. En el don de exhortación, les comparto que fluye naturalmente en la persona y tú cuando ves que un hermano, tu mamá, tu papá, tu hijo, tu compañero está obrando mal, fluye una presencia de Dios, del Espíritu de Dios, porque los dones que depositó en ti siempre van a estar habilitados por el Espíritu Santo. No es de nuestras fuerzas, somos instrumentos de gracia y de salvación. Entonces, esta persona que exhorta empieza a hablarle. Exhortar es hacerle volver en sí a la persona. No es gritar, exhortar no es ofender. El que exhorta convence con la palabra que la persona está mal. ¿Ves? Entonces, por dar un ejemplo. Ahora bien, dice 1 Corintios 12, del 4 al 11. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este le es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Sí? Ahí están manifiestos en Corintios los dones que el Señor puede dar, puede manifestarse, si usted identifica, si tiene cierta una intriga, ¿qué será esto? Como que me motiva, me llama la atención. Ahí está, ¿cierto? Y debes pulir y necesitas identificar para que te presentes y le digas, Señor, estito me diste y bueno, aquí está multiplicadito, 2 por 4, ¿sí? Es importante que busquemos este crecimiento espiritual. Es importante que ya nosotros como congregación, como iglesia, sepamos. Y hoy le vamos a decir al Señor que nos deje ver y que muestre dónde está. Vamos a hablar de los siervos. Los primeros 2 siervos recibieron su recompensa en función de la cantidad de lo que habían producido. Al que tenía 10, 10, al que tenía 2, 2. Esto le sugiere las palabras de Jesús cuando condena al que escondió su talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Le quitó. ¿Sabe por qué? Porque la gracia del Señor es completa, viene en bloque entera para toda la humanidad.
Y los que se hacen a un lado definitivamente ya no, pues ya no quieren. Vamos a entender por qué. El galardón estará en función de la fidelidad a la tarea realizada y no en función del tamaño de la responsabilidad. ¿Será que porque yo estoy atrás de un atril, el Señor me va a dar tal vez más galardón que alguien que sirve a cabalidad en lo que le toca? No, ¿cierto? Somos iguales. Yo siempre digo, la única diferencia que tenemos es que el atril nos divide. Somos igualitos. Y sin embargo, al que más da, más demanda. Es decir, más responsabilidad y más cuentas delante de Dios. Él me va a pedir cuentas. Por eso yo les hago firmar. ¿Quién ha firmado el proceso? Ve, casi todos hemos firmado porque yo, levanta cecita la mano, no te me hagas. ¿Cierto? Él así dice, no sé. ¿Por qué firmas el proceso? Primero porque es una garantía. ¿Cierto? Que el Espíritu de Dios va a estar cuidándote. El Espíritu Santo va a decir, bueno, vamos a proteger, porque hay una constancia, hay una legalidad delante de Dios. La legalidad delante de Dios odia a Satanás. Punto 2. Porque es con tu responsabilidad que abortas el proceso y le dejas al Señor. A mí no. Solo soy instrumento y me encanta lo que hago. Y disfruto y me fascina y me apasiona. Y no me desgasta, sino que me quedo con una adrenalina. Quiero más, quiero más. Y ahí estoy como loca, activada. Los que me conocen, ¿no? Y llego a la casa y ni duermo, creo. ¿No es cierto? Entonces, es eso. Es eso, mis amores. Ustedes firmaron, entonces yo digo, Señor, va a demandarme la sangre de quienes no regresaron. Digo, Padre, no es justo. Se fue y ahora, entonces doblar rodillas, orar, Señor, por misericordia, vuélveles, tráeles. Empezamos en el proceso de la intercesión para que el Señor diga, hasta te olvidaste de los nombres. No, no nos olvidamos. Pero bueno, dice, no importa si se trató de un apóstol o de un hermano cuyo ministerio consistió en el aseo de la iglesia. Al final, Dios mirará la fidelidad a su ministerio y no el cargo que se le otorgó. Dicen algunos conocedores de la escatología que muchos pastores en el momento del arrebatamiento se quedarán en sus templos bien sentaditos y dueños de todo lo que estructuraron y crecieron, ¿cierto? Por eso es que no interesa, es como es pastor, entonces él sí, seguro se va. No sabemos, solo Dios conoce los corazones. Por eso es que en santidad y haciendo las cosas bien. ¿Cierto? Y bien es siendo honesto. Señor, esto me pasa. Esto siento. Esto no puedo dejar. Esto me dificulta. Ayúdame, ayúdame. Entonces, Él va a ayudarte, porque así es, Él deja que nosotros seamos sinceros. Bien, el siervo malo fue perezoso, fue desleal, porque si realmente hubiese temido a su Señor, habría hecho al menos lo más fácil, meter este dinero en el banco, porque la parábola en sí está hablando de un talento económico, ¿cierto? Pero sabemos bien lo que significa, vamos a ver, y esto es espectacular. El siervo le dijo a su Señor que lo conocía como un hombre duro, que cosechaba donde no sembraba y recogía donde no esparcía. De alguna manera el siervo quiere culpar a su Señor por la obra que él no hizo. ¿Cuántas veces hemos culpado a cualquiera? Es que como no me avisaste, es que como no me invitaste, es que no me texteaste. Y culpamos a la gente. O a veces a Dios mismo le culpamos. No me escuchó. Pero yo les conté, no sé si a ustedes, pero en esta semana el Señor, desde la semana anterior, me ha revelado en mi corazón que todas las oraciones que hacemos, todas son escuchadas por Él. Él te escucha siempre, ¿cierto? No es que tú vas a dudar o decir, no, ya no me escucha, no, Él te escucha todo. Y la respuesta viene a su tiempo. Él no llega ni antes ni después, llega en el momento exacto y preciso. Y llega silenciosamente. Tal vez cuando tú menos esperabas, creció tu milagro. Cuando menos expectante estás, el Señor sabe cómo. Bien, dice que esta parábola ilustra
que una persona debe usar lo que Dios le ha dado, pero si por miedo no lo hace, lo perderá todo. Esto comprende habilidades, dones espirituales y las posesiones aún materiales. No podemos desentendernos cuando yo conozco que existe un mundo espiritual. No nos apartemos. Alguien decía bienvenido a la mafia porque de aquí solo sales muerto y una vez muerto descubres que no te fuiste porque estás en la casa de papá. Vea, bienvenido a la mafia. Entonces, en el buen término, ¿no? En el buen término. Sí, es imposible, no podemos salir. Entonces tratemos de hacerlo de la mejor manera. No perdamos, ¿hay ganancia en el Señor? ¿Crees que hay ganancia? Pregúntale a tu hermano. Total, ¿cierto? Hay ganancia. Entonces hoy hagamos compromisos, hoy dispongámonos, ¿cierto? Hay jovencitas, chicas que sus padres aún no les amanece el evangelio, pero qué privilegio, qué hermoso es verles crecer con esa unción, que están tan convencidos los jóvenes de que Dios existe, que saben que sus padres en algún momento caerán a los pies de Jesús. Y esa es la expectativa, esa es la esperanza. Bien, dice, el problema del tercer siervo en verdad era un problema dentro de su corazón. Él no tenía amor por su Señor, solo miedo. La gente, la humanidad no le tiene amor a Dios, tiene miedo, porque crecimos con un temor. Si haces eso, Dios te castiga. Desde pequeños nos marcaron eso. Diosito, Diosito, ahora te castiga. Y mira, nacemos creyendo que tenemos un padre o un Dios castigador. Él le tenía miedo. Los otros dos siervos tenían una buena relación con su Señor y le amaban. Por eso querían complacerlo trabajando. ¿Cierto? Le queremos agradar al Señor. Hacemos por amor. Entonces, es cuestión de amor. Y todo de Génesis, Apocalipsis, está untado de amor. ¿Cierto? Y la parte central de toda la Biblia es Jesucristo, quien por amor a nosotros se entregó en esa cruz y derramó hasta la última gota de sangre en ese madero. Bien. Dice, en la misma forma hay personas que en nuestro tiempo que no tienen una relación con Dios, solamente tienen miedo de Él. Dios no quiere que le tengamos miedo, quiere que entendamos el sacrificio que hizo al mandar a su Hijo Jesucristo a morir en esa cruz por nosotros. Eso quiere. Y cuando entendemos eso, nacemos de nuevo. Recuerde que Nicodemo le dijo, ay Jesús, qué loco eres. No, ¿cómo crees que me voy a meter al vientre de mi mamá y volver a nacer? O sea, no, Nicodemo tenía dinero y toda su mente estaba obsesionada de crecer económicamente, de seguir perteneciendo a un estatus. Entonces, cuando le dice es necesario que nazcas de nuevo, él dijo, por favor, capaz que ya ni le encuentro a mi madre, diría él. Pero entonces Jesucristo le dice, es necesario que nazcas en el Espíritu y seas bautizado en el Espíritu y aún en agua. ¿Sí? Entonces a veces dice la gente, no, yo no me bautizo porque ahí sí mi abuelita se enoja y yo no sé qué irá a decir mi abuelito, mi tío, mi primo, porque yo me van a bautizar. Me van a bautizar, o sea, me están por poco y obligando. No, no, no. El bautismo con agua que te sumergen y sales es nada más ni nada menos un evento público que te identifica con Cristo. Nada más, no es salvación. Es un evento público y Él mandó. Entonces, los mandatos que tenemos de Jesucristo son la Santa Cena que acabamos de hacer y el bautismo en agua. Porque Él dijo, hagan esto en memoria de mí, en la Santa Cena, y en Mateo 28 del 18 al 20 dijo, id y haced discípulos, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enséñenles que guarden todo lo que yo les he mandado. Entonces, es un evento público que te identifica con Cristo, más nada, pero que a ti, dentro de tu ser, te crea un compromiso impresionante. ¿Sí? Eso es lo que el Señor nos está diciendo. En la misma forma, ya leímos, hay personas que tienen miedo. Ahí está, avanzamos y vamos con esta última que dice así la conclusión. Podemos creer que el talento que se le entregó a este siervo inútil representa la salvación misma. Ese es el talento, el inicio, el uno.
Es la salvación que la gente no quiere. Este es el talento del siervo inútil, dijo, ¿no? En otras versiones dice malo, desleal, infiel. Así es lo que le dice. La salvación misma, la cual rechazó durante toda su vida al no recibirla por fe. Y dijo, arrepentíos para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Entonces, el don, todos tenemos aquí, este es de la salvación, el primer regalo. Por lo menos, ¿y sabe por qué? Porque si Cristo vendría mañana, alguien dijo, te recibo, Jesús. Entonces, tiene el don, tiene la oportunidad, tiene la chance. Y si tú amas a alguien en el hecho del dolor, acércate, busca un enfermo que ames de tu casa, de tu familia, recíbele a Cristo. Ahí están los tratados, salga y recoja uno. Ahí está la oración de fe. Ahí está la oración de fe que es importante. Cada hombre y mujer de esta tierra es responsable de descubrir y aprovechar al máximo los dones que Dios le ha otorgado. En el primero de todos es el don de la salvación, pero aquellos que se muestren irresponsables rechazan aún este don, condenándose eternamente y para siempre. ¿Sabe por qué? La gente cree que nos hace un favor. Eso también es cultura. Entonces creen que hacen un favor a la Silvita, en mi caso. No, no, para usted es el beneficio. ¿Cierto? Solo instrumento del Señor, servimos, les amamos, cuidamos sus vidas, oramos por ustedes. El amor es impresionante que el Señor nos da para amar. Como los niños a veces nacemos con el impacto del rechazo y un niño con el impacto del rechazo difícilmente puede crecer amando, pero solo el Señor te habilita y te da amor para dar. Sí, yo sé que me dicen, Silvitos, es tan amorosa. Digo, Señor, de mí no es. De mí no es porque fue una niñez triste, sufrida. Creo que como todos, con experiencias muy, muy fatales, pero que sé que el Señor ha restaurado mi vida y que el amor viene de Él para poder dar. Eso es. Vamos a concluir. Dice que la característica principal de un hijo de Dios que recibió el don de la salvación es la gratitud. Empieza a crecer una necesidad de ser útil y dejarse transformar su carácter por la obra del Espíritu Santo. Entonces es notorio, familia, es notorio, te dejas transformar, asimilas, te involucras, disfrutas, eres grato, ¿sí? Tienes gratitud con el Señor. Entonces, en base a esto, preciosa familia, vamos a ponernos en pie, vamos a orar, usted va a pensar en lo que acabamos de hablar. Nos despedimos con las personas que están viendo o les llegue esta grabación.